Sean bienvenidos a este espacio jurídico. Mi nombre es Irma Judith Trejo Martínez y el día de hoy hablaré del procedimiento ordinario laboral en México, etapas, fundamentos jurídicos, importancia y retos actuales, en el marco del Seminario de Estrategias de Defensa Oral en Materia Mercantil y Laboral, a cargo de la doctora Irene Hernández Cancino. Durante este video abordaré las principales etapas que integran el procedimiento ordinario laboral en México, regulado en el título 14 de la Ley Federal del Trabajo, particularmente de los artículos 870 al 891 de la misma ley, reformados con motivo de la trascendencia de la reforma laboral publicada el 1 de mayo de 2019. Más que describir únicamente las etapas procesales, es necesario analizar su fundamento, los principios que las rigen, su importancia dentro del nuevo sistema de justicia laboral y la forma en que este procedimiento busca garantizar el acceso efectivo a la justicia, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, como en los derechos humanos que están reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en diversos instrumentos internacionales. Por lo tanto, la reforma del 2019 representó uno de los cambios más importantes dentro de la historia del derecho procesal laboral mexicano, desapareciendo las juntas de conciliación y arbitraje, y la función jurisdiccional pues pasa ahora a los tribunales laborales, pertenecientes al Poder Judicial, fortaleciendo de esta manera la independencia judicial y profesionalizando la impartición de justicia. Como señala Rodríguez Castañeda Márquez, el procedimiento ordinario constituye el procedimiento base del nuevo sistema procesal laboral, ya que contiene las reglas generales aplicables a la mayoría de los procedimientos laborales, desde la presentación de la demanda hasta la ejecución de la sentencia. La doctora Karina Nájera Cáceres explica que el procedimiento ordinario regula aquellos conflictos individuales y colectivos de naturaleza jurídica que no cuentan con un procedimiento especial previo en la Ley Federal del Trabajo, es decir, constituye la vía general mediante la cual trabajadores y patrones hacen valer sus derechos ante un tribunal laboral. En el artículo 870 de la Ley Federal del Trabajo se establece que precisamente las disposiciones del procedimiento ordinario rigen para todos aquellos conflictos que no tengan una tramitación especial. Esto significa que cuando un trabajador demanda, por ejemplo, un despido injustificado, el pago de salarios caídos, vacaciones, aguinaldo, prima vacacional y el reconocimiento de antigüedad, y la ley no establece un procedimiento distinto, pues entonces deberá seguirse el procedimiento ordinario laboral. Desde una perspectiva de derechos humanos, este procedimiento representa un instrumento especial para garantizar el derecho humano al trabajo digno previsto en el artículo 123 de nuestra Carta Magna y en diversos convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Principios procesales del procedimiento ordinario laboral. Antes de iniciar formalmente el procedimiento, resulta indispensable comprender los principios que lo rigen. Rodríguez Castañeda y Márquez Gil explican que dichos principios se encuentran previstos principalmente en los artículos 685 y 685 bis de la Ley Federal del Trabajo y constituyen la esencia del nuevo sistema procesal laboral. Entre ellos, destacan: principio de inmediación. Este principio exige que la persona juzgadora tenga contacto directo con las partes durante todo el procedimiento. En otras palabras, el juez debe de presidir personalmente las audiencias, escuchar a los trabajadores y patrones y recibir las pruebas y emitir sus determinaciones sin delegar dichas funciones a otra persona o a otro servidor. Este principio fortalece entonces la transparencia y permite que quien resolverá el conflicto conozca directamente los hechos. Otro de los principios importantes es el principio de oralidad. Una de las transformaciones más importantes debido a la reforma laboral fue sustituir el procedimiento excesivamente escrito por la predominancia oral. Esto permite entonces que las partes expongan directamente al juzgador sus argumentos, reduciendo de esta manera los tiempos procesales y favoreciendo el acceso a la justicia.
El principio de celeridad. La justicia laboral busca resolver los conflictos en el menor tiempo posible. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado reiteradamente que una justicia tardía equivale a una justicia denegada. Por ello, la Ley Federal del Trabajo establece plazos breves para la admisión de la demanda, el emplazamiento, la contestación y la celebración de las audiencias. Otro de los principios importantes es el principio de concentración. Este principio pretende que el mayor número posible de actuaciones procesales se desarrollen en una misma audiencia. Principio de economía procesal. Implica evitar actuaciones innecesarias que únicamente prolonguen el juicio. No se trata de disminuir garantías procesales, sino de eliminar formalismos excesivos. Principio de gratuidad. El acceso a la justicia laboral no debe representar un costo para las partes. Este principio protege especialmente a la parte trabajadora, quien generalmente se encuentra en una posición económica menos favorable respecto del patrón. Principio de veracidad y realidad. Uno de los principios más innovadores consiste en privilegiar la realidad de los hechos sobre las formalidades, como señalan Rodríguez Castañeda y Márquez Gil. El juez debe de buscar la verdad material del conflicto y resolver privilegiando el fondo del asunto sobre tecnicismos procesales. El procedimiento ordinario laboral inicia con la presentación de la demanda ante la oficialía de partes o unidad receptora del tribunal que sea competente, conforme al artículo 871 de la Ley Federal del Trabajo. La demanda entonces constituye el proceso mediante el cual la parte actora ejerce su derecho de acción y solicita la intervención del órgano jurisdiccional para resolver un conflicto laboral. De acuerdo con Nájera Cázares, toda demanda debe de contener, entre otros requisitos, la identificación del tribunal, el nombre de las partes, el domicilio del demandado, las prestaciones reclamadas, los hechos, las pruebas y la firma del promovente. Asimismo, debe anexarse la constancia de no conciliación emitida por el centro de conciliación, cuando ésta sea obligatoria, así como la documentación que acredite la personalidad de las partes, del representamiento o representante legal y las pruebas documentales disponibles. En la segunda etapa de admisión de la demanda, recibida la demanda, el tribunal cuenta con un plazo legal para revisarla. Si cumple los requisitos legales requeridos, será admitida. Si presenta omisiones tratándose de trabajadores, el tribunal debe prevenirlas o incluso subsanarlas cuando ello sea posible, privilegiando así el acceso a la justicia sobre los formalismos que ya hemos comentado. Este aspecto refleja claramente el carácter protector que tiene el derecho laboral. Y la ley busca entonces evitar que una deficiencia técnica prive a la persona trabajadora del acceso a la justicia. Una vez admitida la demanda, el tribunal ordenará el emplazamiento al demandado. El emplazamiento constituye una de las actuaciones procesales más importantes, pues garantiza el derecho de audiencia y defensa para el demandado. Rodríguez Castañeda y Márquez Gil destacan que esta actuación asegura que el demandado conozca formalmente la existencia del juicio y tenga una oportunidad real de defenderse. Durante el emplazamiento se entrega copia de la demanda, el auto de admisión y las pruebas ofrecidas. A partir de ese momento comienza a correr el plazo de 15 días para contestar la demanda. Una vez que el demandado ha sido legalmente emplazado, comienza una de las etapas más relevantes del procedimiento ordinario laboral: la contestación de la demanda. El artículo 873A de la Ley Federal del Trabajo establece que el demandado dispone de 15 días para dar contestación a la demanda, ofrecer las pruebas que emita pertinentes, formular las excepciones y defensas que considere sean procedentes y, en su caso, si así lo fuera, presentar una reconvención. Rodríguez Castañeda y Márquez Gil explican que esta etapa tiene una enorme trascendencia procesal, pues constituye el momento en el cual el patrón ejerce su derecho de defensa y fija su postura frente a las pretensiones que tiene el trabajador o que tienen los trabajadores.
Si el demandado no contesta oportunamente, la ley establece las consecuencias procesales importantes, entre ellas que se tendrán por admitidas las peticiones de la parte actora, salvo aquellas que sean contrarias al derecho o que puedan ser lesivas a los derechos del demandado, y además de perder el derecho de ofrecer las pruebas. La contestación debe contener una exposición clara y circunstanciada de los hechos, pronunciándose respecto de cada uno por la parte actora. El demandado puede entonces admitir los hechos, negarlos, manifestar que los desconoce o que no le son propios y agregar las precisiones que considere necesarias para su defensa. Dentro de la contestación, el demandado debe hacer valer las excepciones procesales sustantivas. Las excepciones constituyen mecanismos jurídicos mediante los cuales el demandado pretende impedir, modificar o extinguir la acción ejercitada por la parte actora. Entre las más frecuentes encontramos el pago, la prescripción, la inexistencia de una relación laboral, la incompetencia, la falta de personalidad y la cosa juzgada. Un aspecto relevante señalado por Rodríguez Castañeda y Márquez Gil es que ninguna excepción suspende el procedimiento. Incluso la incompetencia debe de plantearse al contestar la demanda, sin que ello exima al demandado de cumplir con dicha obligación. Este diseño procesal responde al principio de celeridad, evitando estrategias dilatorias que históricamente prolongaban los juicios laborales de manera indefinida. Otra posibilidad que tiene el demandado consiste en presentar una reconvención. La reconvención implica que el demandado no solo se defiende, sino que además formula una nueva pretensión en contra del actor, convirtiéndose simultáneamente en un actor reconvencional. Rodríguez Castañeda y Márquez Gil señalan que la reconvención debe reunir los mismos requisitos de una demanda y genera una nueva relación procesal, en la que quien originalmente era actor adquiere otra posición o otra calidad ahora como un demandado reconvencional. Un ejemplo de esto es que supongamos que un trabajador demanda indemnización por un despido injustificado. El patrón podría reconvenir el reclamo del pago de daños ocasionados por la destrucción dolosa por parte del trabajador de maquinaria de la empresa, siempre que dicha acción sea jurídicamente procedente y derive de una relación laboral, además de que se ofrezcan las pruebas para declarar esa culpabilidad. Concluida la contestación, el tribunal corre traslado a la parte actora para que ésta formule su réplica, conforme al contenido del artículo 873b de la Ley Federal del Trabajo. La parte actora dispone de 8 días para objetar las pruebas ofrecidas por el demandado, pronunciarse respecto a la contestación, ofrecer pruebas relacionadas con dicha réplica y responder el ofrecimiento de trabajo cuando éste exista. La réplica constituye una oportunidad procesal para precisar la controversia y fortalecer de esta manera la estrategia probatoria. La contrarréplica. Posteriormente, el demandado cuenta con 5 días para presentar su contrarréplica, de conformidad con el artículo 873c de la Ley Federal del Trabajo ya multicitada. En esta actuación, podrá responder a la réplica, objetar nuevas pruebas, ofrecer pruebas vinculadas exclusivamente con los hechos novedosos planteados. Y bueno, en esta etapa pues se fortalece el principio de contradicción, garantizando que ambas partes tengan igualdad procesal y la igualdad de oportunidades para exponer sus argumentos. El ofrecimiento de pruebas. Una vez definida la controversia, adquiere especial importancia la actividad probatoria. Como afirma el maestro Mario de la Cueva, el proceso laboral
no puede descansar únicamente en afirmaciones. La verdad jurídica debe construirse mediante pruebas suficientes y legalmente obtenidas. La Ley Federal del Trabajo establece que las pruebas deben ofrecerse desde la demanda y desde la contestación, salvo las excepciones expresamente previstas por la propia legislación. Rodríguez Castañeda y Márquez Gil, por su parte, destacan que ofrecer pruebas no consiste únicamente en enlistarlas, sino explicar claramente qué hecho pretende demostrar con cada una de ellas. Además, este aspecto resulta esencial porque el tribunal únicamente admitirá aquellas pruebas que sean pertinentes y útiles relacionadas con la controversia en cuestión. Tipos de pruebas. La Ley Federal del Trabajo reconoce diversos medios probatorios, entre ellos la confesional, documental, testimonial, pericial, inspección, presuncional, instrumental de actuaciones, fotografías, videos, correos electrónicos, documentos digitales, mensajes de aplicaciones electrónicas, constancias del buzón electrónico y recibos digitales de nómina. Este catálogo demuestra cómo el procedimiento laboral se ha adaptado a las nuevas tecnologías de la información. Actualmente, es perfectamente posible acreditar una relación laboral mediante conversaciones de WhatsApp, correos institucionales, registros biométricos, videograbaciones o documentos electrónicos, siempre y cuando tengan un estricto ofrecimiento e idoneidad. Una vez concluida la fase escrita, el tribunal señala fecha para la celebración de la audiencia preliminar. Esta está prevista en los artículos 873E y 873F de la Ley Federal del Trabajo. En esta audiencia se tiene como finalidad preparar el juicio y garantizar que únicamente lleguen al debate los aspectos verdaderamente controversiales. De acuerdo con Nájera Cáceres, en esta etapa, el tribunal depura el procedimiento, resuelve las excepciones procesales, determina los hechos que no son controvertidos, admite o desecha pruebas y fija la fecha para la audiencia de juicio. Esta etapa refleja los principios de concentración, economía procesal y celeridad que ya hemos revisado y evita las actuaciones innecesarias y permite que el juicio se desarrolle de una manera más efectiva y más eficiente. La audiencia de juicio. La audiencia de juicio constituye el momento central del procedimiento ordinario laboral, pues en ella se desahogan las pruebas previamente admitidas y las partes presentan sus alegatos. Durante esta audiencia, el juez dirige el procedimiento bajo los principios de oralidad, inmediación y contradicción, valorando directamente las declaraciones de las partes, los testigos y los peritos. Como señalan Rodríguez Castañeda y Márquez Gil, el contacto directo del juzgador con los medios de prueba fortalece la transparencia y la calidad de la decisión judicial en esta audiencia. Concluido el desahogo de pruebas y alegatos, el tribunal emitirá la sentencia, resolviendo de manera fundada y motivada la controversia planteada. La resolución debe analizar las pruebas aportadas, aplicar correctamente la legislación laboral y proteger los derechos de las partes conforme a los principios constitucionales de legalidad, de seguridad jurídica y el acceso a la justicia. La sentencia puede condenar al patrón al pago de las prestaciones, ordenar la reinstalación del trabajador o absolver al demandado cuando las pruebas no acrediten las pretensiones del actor. El procedimiento ordinario laboral representa un mecanismo esencial para garantizar el acceso efectivo a la justicia y la protección de los derechos laborales. Por lo tanto, considero que la reforma de 2019 fortaleció este procedimiento al incorporar principios como la oralidad, la inmediación,
la celeridad y el uso de las herramientas tecnológicas, contribuyendo a una justicia más ágil y más transparente. Además, responde a los compromisos internacionales asumidos por nuestro país en materia de derechos humanos y de justicia laboral, especialmente los derivados del artículo 123 constitucional y de los convenios de Organización Internacional del Trabajo. La reforma laboral constituye un avance significativo en la protección de los derechos de las personas trabajadoras, al sustituir un modelo caracterizado por procedimientos largos y complejos por uno más eficiente y garantista. Sin embargo, considero que aún existen retos importantes como la carga de trabajo de los tribunales laborales, la necesidad de fortalecer la capacitación de los operadores jurídicos y ampliar el acceso a herramientas tecnológicas, especialmente para personas en situación de vulnerabilidad. En conclusión, el procedimiento ordinario laboral constituye la vía principal para resolver los conflictos, ya sean individuales o colectivos laborales de naturaleza jurídica en nuestro país. Y su estructura, basada tanto en una fase escrita como en una fase oral, permite desarrollar un proceso más ágil, más transparente y más respetuoso en el debido proceso. Como futuros doctores en derechos humanos y juicios orales, comprender cada una de sus etapas no solo fortalece nuestra formación jurídica, sino que también nos permite reconocer que la justicia laboral debe entenderse como un instrumento para la protección efectiva de la dignidad humana y del derecho del trabajo.